Durante el gobierno de Alberto Fernández, vos sabés que el dólar estaba mucho más caro, ¿correcto? Y estaba mucho más caro porque Argentina era un país sin futuro. Y era un país donde cualquier ahorro, cualquier recurso que la gente tenía, quería de alguna manera tratar de sacarlo del país. Y eso, te imaginas, si todos los argentinos estamos tratando de comprar dólares, eso va a hacer que el precio del dólar suba. Ahora, va a seguir bajando el dólar y se cae el relato kirchnerista de los econochantas. Vamos a ver cómo va a seguir la política cambiaria afectando para que el peso siga creciendo, para que el dólar siga bajando, a pesar de los que te vienen a pedir una devaluación que empobrecería a la gente. General, que se alimenta con, yo te diría, 4 quizás errores de diagnósticos que se han acumulado en el último año, que tienen una causa común. Déjame que te cuente cuáles son los 4 diagnósticos y después vemos a la causa común esa. La primera es, ¿te acordás que se decía que no había plan de estabilización? ¿Te acordás que se machacó mucho con eso? Cuando para nosotros lo más importante del plan de estabilización era la solvencia fiscal y el equilibrio fiscal, que es un poco de alguna manera la fuente, ¿no?, de la inflación. ¿Quién decía que no había plan de estabilización? Muchísima gente hablaba, Es lo decía... que más sí, muchísima gente. Y bueno, para nosotros la inflación fue de 25 a 2, o sea que ahí tenés un resultado. Después se habló de que, bueno, si vas a bajar la inflación vas a tener una gran recesión. También se hablaba de eso. En el primer año de la presidencia de Javier Milei, él va a terminar a los 12 meses de asumir con una economía que es 4 puntos está más arriba que cuando asumió. Entonces, ese discurso de la recesión también fue para mí un discurso y un pronóstico errado de muchos economistas. Después se habló de que, bueno, si haces un ajuste fiscal como hizo Javier de 5 puntos del PIB, cayó 30 puntos el gasto y vas a tener un aumento tremendo en la pobreza. Correcto, también lo hablamos. 16 puntos cae la pobreza desde el pico de 54 a 38, ya ubicándose muy por debajo de lo que él recibió, ¿no? La caída más dramática que hemos tenido en la pobreza en las series históricas que uno puede ver. Entonces ese discurso tampoco funcionó. Y el último, que también me parece que fue un poco de sobre fin del año, quizás un poquito más técnico, es que muchos economistas decían, bueno, va a haber un problema con la deuda. En enero va a haber un problema que los deudos, que los dólares esto, que los dólares aquellos. Bueno, en ese momento el riesgo país era 1.500 y el riesgo país es 600. ¿No? Entonces como que se han ido, para mí, sumando una serie de errores de diagnósticos, algunos los habrás escuchado más, otros menos. Seguramente en tu programa los has discutido con muchísima gente a lo largo del año. Y yo creo que se subestimó mucho y se sigue subestimando en Argentina la fuerza que tiene tener equilibrio fiscal, que es una cosa absolutamente inédita, ¿no? El equilibrio fiscal es lo que permitió la baja de la inflación. El equilibrio fiscal permitió la baja de la inflación, que era un impuesto a los pobres, y eso permite que la pobreza caiga. El equilibrio fiscal a la postre permitió bajar los impuestos, devolver la capacidad de gasto a la gente, eso permitió que la economía se recuperara. Y el equilibrio fiscal es lo que hace que tu situación de deuda en algún momento de alguna manera se normalizara, ¿no? Y me parece que esa discusión del déficit fiscal se traslada a una discusión, si querés, bueno, estas 4 cosas como que fallaron, ¿correcto? No, me parece que Cavallo cuestionaba otra cosa que podría ser quinta o sexta, que tiene que ver con el dólar, claro. Y que se podía adelantar parcialmente el levantamiento del cepo. Justamente te iba a decir eso, sí. Porque si uno sigue, no por hablar de Domingo Cavallo, sino de los economistas en general, ellos fueron planteando estas 4 cosas que yo te estoy diciendo. Que la inflación no va a bajar, que la economía no se va a recuperar. ¿Te acuerdas de la discusión si era una B, si era una L? Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, a medida que cada una de las cosas, o si querés esos pronósticos un poquito más negativos, o negativos directamente, no se iban materializando, como que uno va corriendo largo y dice, bueno, ahora entonces listo, está bien, la pobreza bajó, entonces no podemos decir nada. La economía creció, bueno, no podemos decir nada. Entonces hablemos del tipo de cambio. Y yo creo que la discusión del tipo de cambio también me parece que puede llevarnos un error, porque nuevamente el déficit fiscal y el superávit fiscal que ha logrado este gobierno hace que el debate sea diferente. Y eso escribió el presidente una nota en La Nación, no sé si fue el viernes o el jueves de la semana pasada, donde hace ese punto. O sea, Argentina muchas veces ha tenido situaciones con su tipo de cambio donde de alguna manera se produce eso que se llama como el atraso cambiario por una situación fiscal que es insostenible, ¿no? O sea, un gobierno que gasta de más, se financia. Para vos no es así. Cavallo dijo que está apreciado el peso en 20%.
que tiene una apreciación exagerada, crea preocupación a productores agropecuarios, exportadores en general e industriales prestadores de servicios que compiten con importaciones. O sea que yo tenía cuando era presidente del Banco Central, hablaba mucho con el presidente del Banco Central de Paraguay. Paraguay, sí. O sea que es la única moneda en Latinoamérica que nunca cambió de signos, o sea, tiene una inflación más baja. Y me decía el presidente del Banco Central de Uruguay, mira, acá en Paraguay el dólar es un problema cuando sube, es un problema cuando baja, y es un problema cuando está quieto. O sea, como el dólar de alguna manera es una referencia que genera rentabilidad mayor o menor para algunos sectores, siempre va a haber una discusión en torno. Pero lo que yo te quería decir es que lo que es diferente de Argentina en este momento es la situación de superávit fiscal. Entonces yo te decía, y lo dice el presidente en su nota, vos has tenido episodios de déficit fiscales muy pronunciados que se financian endeudándote con el resto del mundo. Entonces como que tomás unos dólares con una situación fiscal que no es sostenible, y cuando esa situación fiscal no sostenible se revierte, entonces tenés de alguna manera una reversión de eso que había pasado con esos dólares que entran. Entonces a mí me parece que si volvemos a hacer ese análisis hoy, nos vamos a equivocar, digamos, si ese es el análisis, ¿no? Porque hoy, te repito, la situación fiscal es como mucho más sólida. La otra cosa que comenta el presidente, que me parece muy interesante, es que durante el gobierno de Alberto Fernández, vos sabés que el dólar estaba mucho más caro, ¿correcto? Y estaba mucho más caro porque Argentina era un país sin futuro. Era un país donde cualquier ahorro, cualquier recurso que la gente tenía, quería de alguna manera tratar de sacarlo del país. Y eso, te imaginas, si todos los argentinos vamos tratando de comprar dólares, eso va a hacer que el precio del dólar suba. Ahora, eso no era lo normal. O sea, tener salarios del nivel de países muy, muy pobres, en un país que produce 140, 150 millones de dólares, eso no es la normalidad. Entonces, en realidad lo que estamos ahora probablemente, lo que ha ocurrido con el tipo de cambio, en realidad quizás nos ha acercado a la normalidad, no es que nos ha alejado, ¿no? Y el último punto que hace el presidente, es interesante la nota porque es como que él en realidad, para los que estudiamos economía, como va como mirando las distintas teorías que hay sobre esto y las va desarrollando. Pero la otra es que me parece que es muy interesante para pensar a Argentina al futuro, es que Argentina va a tener un aumento muy significativo en su oferta de dólares por las buenas razones. ¿Cuáles son las buenas razones? Las buenas razones es cuando vos producís. A ver, por ejemplo, si vos tomás la economía de Japón, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los años 90, el tipo de cambio real cayó un cuarto. O sea, era como si vos tenías el dólar en 2000 y terminó en 500, ¿entiendes? ¿Por qué eso? Porque fue una economía que tuvo un boom de productividad en su capacidad exportadora. Cuando una economía tiene un boom de capacidad en su de capacidad exportadora, hace bueno, que es una economía que genera más dólares y el valor del dólar cae, ¿correcto? ¿No te preocupa a vos como a otros economistas? No, está claro. Entonces está claro que Argentina está en el comienzo de un boom de energía que ya casi te diría es casi real, ya está con nosotros. Creo que después, si Argentina consolida esta situación de estabilidad, va a seguir acompañado con un boom en la minería probablemente. No, digo, me parece que en algún momento tenemos que abrazar la idea, bueno, que por ahí, en algún sentido, es una cosa que es real. Argentina va a ser un país con abundancia de dólares por las buenas razones. Eso va a hacer que sea un país con salarios en dólares más altos que lo que teníamos antes. Entonces, lo que digo es que me parece que ese debate, digamos, de si está atrasado, creo que es muy, muy prematuro. Porque se están dando muchas cosas en Argentina. El gobierno tiene que demostrar que va a consolidar y que va a sostener este superávit fiscal, que es la tarea nuestra de todos los días, de la motosierra y todo lo que estamos haciendo, y que el presidente nos dice que estemos muy, muy focalizados y concentrados en eso. Estamos con la agenda de desregulación, que es la que nos va a permitir, ahora no vamos a explicar, pero es la que nos va a permitir seguir con este boom de exportación. Entonces digo, tantas cosas están pasando que me parece, así como fue prematuro decir, no, la inflación no va a bajar, fue prematuro decir, no, la economía no se va a recuperar, fue prematuro decir, la pobreza no va a bajar, o fue prematuro decir, Argentina va a una crisis de deuda, me parece que es prematuro hoy decir, me parece, ¿por qué no dejamos decir que hay un problema? Claro, decir que hay un problema con el tipo de cambio. Cuando se están dando un cambio tan estructural, que es que Argentina, después de decenas de años, por primera vez tiene superávit, y donde a su vez está dando quizás un shock productivo en el sector de exportación que es muy... Bueno, se cae el relato este del dólar atrasado, sin lugar a dudas. Te quieren vender una mentira. De hecho, uno de los primeros videos que subí el día de hoy, si no lo vieron vayan a verlo, era un tuit de Cristina pidiendo esto. Están pidiendo a gritos una devaluación porque a ellos los beneficia.
Pensemos que los que tienen dólares devalúan y se enriquecen. Pero los que no tienen dólares, los que cobran en pesos, que es la gran mayoría de la gente, se va a empobrecer. Eso es lo que están pidiendo. Yo no lo puedo creer. Y el dólar va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Milei está logrando todo además con un superávit fiscal. Con emisión cero. O sea, con emisión cero cada vez los pesos van a tener más valor. Con el superávit fiscal no va a haber descalabros económicos. Pase lo que pase, hay un quilombo afuera, hay una guerra, lo que sea, se va a poder contener. Más teniendo reservas en el Banco Central que se está generando. Después de todo el desastre que dejaron encima. Entonces no hay argumentos válidos para lo que están pidiendo. ¿Las cosas están caras? Sí, sin lugar a dudas. A precios internacionales sí, pero van a bajar abriendo el mercado, con el libre mercado, con la competencia. Si alguien te vende un producto, no sé, pongámosle una leche, te la venden a cerca de 2.000 pesos. Si en otro país está 0,8 dólares, o sea, menos de la mitad, y esa leche la pueden importar, se puede llegar acá y te la venden, la gente va a ir a comprar esa, no va a comprar la otra. Y ese vendedor va a tener que bajarte el precio. Pero no, hay gente que piensa que tienen que devaluar. Claro, devalúen, dale, devalúen. Entonces ustedes es como que agarren los billetes que tienen en su billetera, la mitad los rompan. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que están pidiendo? Bueno, es una locura. Es una locura. Además, te hablaban de crisis de deuda. El riesgo país no para de bajar. La inflación no para de bajar. La pobreza no para de bajar. Esto del dólar atrasado. Caputo dijo, el dólar está adelantado. Salió Cristina Kirchner y otros kirchneristas a reírse. Yo me reiría de las burradas que hicieron ellos, que se las llevaron todas, chorearon y no hicieron nada. No tienen idea de economía, hablan por hablar. Argentina por primera vez en décadas tiene superávit fiscal, por primera vez en décadas estamos viendo, vamos a tener este mes, en enero, en el pasado en realidad, la inflación más baja en 53 meses. ¿Cuándo vimos logros similares con Cristina? Ah, no, claro, con Cristina teníamos menos pobres que en Alemania. Que de hecho con esos datos mentirosos es que Moreno, otro que es un delincuente, te vendía cualquier cosa y que hoy está siendo perseguido por la justicia por tocar los datos del INDEC, por mentir, que hasta nos metió en quilombo por eso. Así que la economía argentina está cambiando. Espero que las cabezas de estos delincuentes también cambien, porque si no se los va a llevar puesto. No va a pasar lo que están pidiendo. No va a pasar. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Gris y tomate con bote. Chau.